En este video te voy a platicar quién es el Supay, una figura de la mitología andina, porque el Supay es el personaje principal en esta película de exorcismos que te voy a recomendar, Shaman, el exorcista pagano. Fíjate que acabo de ver esta película por HBO Max y sin esperar nada me llevé una grata sorpresa. Trata de un exorcismo, no es una obra de arte como El Exorcista, pero tiene lo suyo. Creo que Shaman, el exorcista pagano, viene a refrescar el subgénero de películas de exorcismos en el terror y vas a ver por qué. La película empieza con una familia de misioneros cristianos, mamá, papá e hijo, quienes se encuentran evangelizando indios en Ecuador. Muy pronto esta familia descubrirá lo que es amar a Dios en tierra de indios, ya que el hijo entra a una cueva sagrada donde el acceso está totalmente prohibido, pero al niño no le importa porque quiere recuperar su avioncito que se le fue volando hasta la cueva. En esta cueva es poseído por el Supay. Y aquí entra el único error de la película esotéricamente hablando, ya que los demonios, las entidades, no se te pegan como si fueran piojos. Esto no pasa. Para que un demonio entre a tu cuerpo y se apegue a tu alma es necesario abrirles una puerta, es necesario invocarlos por medio de un oráculo o conjuro, ya sea con la ouija, con espejos, con cartas, con el péndulo o con runas. Un demonio no se pega así como si fueran piojos o chinches. Este es el único error que encontré en la película y esotéricamente hablando, Y pues ya vamos a obviar esto. El niño ya es poseído por el Supay, se le dobla el tobillo dentro de la cueva y se esguinza, pasa la noche en la cueva. Afortunadamente este chamán, quien es también el doctor de la tribu de los indígenas, pasa todos los días por esa cueva, ya que esa cueva es la cárcel del Supay, y el chamán todos los días ofrece sacrificios a la deidad para que no moleste a la población. Entonces el chamán recoge al chamaco y se lo lleva a su casa. A la mañana siguiente la mamá cristiana está desesperada buscando al niño por todas partes. Va a la cueva y ahí se encuentra al chamán, quien la lleva a su casa para que recoja a su hijo. Su hijo hace la confirmación y después de la confirmación empieza a tener los clásicos signos y síntomas de estar poseído: fuerza anormalmente muy aumentada, agresividad, fenómenos paranormales, cambio de la voz, levitación y rechazo a lo sagrado. Entonces la madre del niño piensa que a lo mejor el chamán lo intoxicó con alguna de sus hierbas y que lo mejor es hablarle al sacerdote católico que los asiste en las misiones, ya que también resulta ser médico. Traen entonces al sacerdote a la casa, el sacerdote revisa médicamente al niño y no encuentra nada clínicamente, y entonces empieza a tratar de bendecirlo. Inicia por ahí como una especie de exorcismo al vapor, ya que el ritual que realiza el sacerdote católico no es el ritual romano para el exorcismo, es algo improvisado, a lo que el demonio simplemente se burla y le hace ver la bajeza espiritual del padre. Le dice que su Dios muerto no tiene poder sobre él, y también le hace ver al padre que no tiene fe y le hace saber su bajeza espiritual, ya que es alcohólico y espiritualmente tiene un nivel sumamente bajo. Es entonces cuando la mamá, ya toda desesperada, recurre al chamán, quien lo lleva a la cueva donde se encontraba el Supay, y en la cueva entonces procede a hacer el exorcismo. Sin embargo, el Supay es demasiado poderoso y el chamán no logra deshacerse de él del todo, porque lo que quiere el Supay es un cuerpo para poder parasitar y no se va a conformar con una gallina y con hierbitas. Así que la madre, desesperada, le ofrece a una de las niñas de la comunidad al Supay como ofrenda. El Supay acepta el trueque y entra en el cuerpo de la niña y deja a su hijo en paz. Qué gacho, ¿verdad? Pero creo que es lo que todo padre haría sin dudarlo. Cinematográficamente la película está muy bien hecha, la fotografía es bellísima, la película no se grabó en sets, las locaciones son naturales, lo hicieron en una zona rural de Ecuador, no son sets, y esto le da mucho realismo a la película. El director Antonio Negret desarrolló excelente el concepto del choque entre culturas, los indígenas y los evangelistas cristianos. Me gustó mucho esa comparación, me gustó mucho ese choque entre el chamán y el sacerdote alcohólico, porque por una parte el chamán era catalogado como satánico por los cristianos, y es que él mismo, el chamán, termina salvándole la vida al niño. El chamán tenía una espiritualidad mucho más elevada que el sacerdote católico. El chamán era mejor persona que el sacerdote, por eso tenía mucho más poder y mucha más autoridad del chamán que el padre. El chamán era mucho más puro que el evangelizador,
Y ese choque entre el cristianismo y las creencias indígenas y la fe puesta a prueba hacen de esta película algo refrescante en el subgénero de películas de exorcismos. En cuanto a las secuencias de terror, solamente tiene 3 secuencias de terror esta película con malos efectos especiales. El CGI es malo, pero afortunadamente los efectos especiales no son el eje central de la película, sino la trama en sí y la atmósfera. La atmósfera del chamán es genial, el director te hace sentir dentro de la película, sabe mantener la tensión durante todo lo que dura el filme, aunque siento que no explotan del todo el potencial cultural. Encontré esta película original, no es la clásica película de exorcismos donde los cristianos o católicos salvan el día, no, aquí pierden, aquí el demonio gana, y aunque logran salvar al niño, el demonio termina llevándose a otra alma inocente. Me gustan los finales así, odio los finales felices en una película de terror. Mi escena favorita es esta, el exorcismo fallido del sacerdote católico. Creo que es lo más fuerte que tiene la película, me encantó. Está muy bien lograda, aunque usa una paleta de colores muy oscura en esta escena, me gustó mucho. La tensión es muy buena y los jumpscares son muy efectivos. Y a continuación te voy a platicar lo que te prometí, te voy a decir exactamente qué es el Supai. El Supai es el personaje principal de esta película, es una figura fascinante de la mitología andina, particularmente de los incas. Su nombre proviene de la palabra quechua Supai, que significa sombra. Es un espíritu ambivalente, no es puramente malo, sino que puede ser tanto benevolente como perjudicial. El Supai gobierna el Ukupach, o sea, el inframundo. Es conocido como el Señor de la Muerte, el gobernante del inframundo y el gobernante de una raza de demonios, y se le consideraba el protector de las minas y de los mineros y el guía de las almas de los muertos. Se le representa como un ser demoníaco con cuernos largos, ojos vidriosos, rostro felino con colmillos, orejas largas y con un aspecto terrorífico. Puede cambiar de forma también, es un trickster, puede aparecer como un hombre atractivo, una mujer hermosa, un animal o cualquier cosa que se le venga en gana. Con la llegada de los españoles, los misioneros católicos, los misioneros cristianos, hablando de la película, equipararon a este Supai con el diablo cristiano para facilitar la evangelización. Lo demonizaron completamente, asociándolo solamente con el mal, el infierno y el pecado. Y esto cambió mucho la percepción original, que era más equilibrada, bien y mal como fuerzas complementarias. Aún así, en las comunidades indígenas se siguió invocando al Supai con mucho miedo y respeto para que no les hiciera daño y se le hacían ofrendas, así como en la película. Por eso creo que esta película de chamán es mucho más que una película de terror, porque sí te deja algo, tiene mucho contenido, tiene mucha historia. Honestamente, como fan del esoterismo y del oculto, yo no conocía al Supai, es algo que no conocía y lo aprendí viendo esta película. Me pareció fresco el concepto, no reinventan la rueda, pero le da frescura a un subgénero tan trillado como lo es el de exorcismos. Creo que esta película está en mi top 4 de mejores películas de exorcismos de todos los tiempos. Vale la pena verla, está en HBO Max, es ideal si te gusta el terror atmosférico. Esta película la vas a disfrutar mucho, está garantizado.